rápidas que quiero plantear al inicio de esta sesión. En primer lugar, quiero y debo saludar a los participantes en esta actividad académica, tanto a los ponentes, invitados, como a los organizadores y muy especialmente a todos cuantos se han conectado. Permítanme decir que si la conexión es remota, la comunicación aspira a ser próxima. Este acto es también una forma de acompañarse, de acompañarnos, compartiendo inquietudes, experiencias y aspiraciones respecto al tema que nos convoca, que es, como saben, hacia la nueva educación media superior y superior. En segundo lugar, quiero y debo felicitar a los organizadores de esta actividad por su iniciativa, representados de manera excepcional por mi compañera, colega y amiga, la doctora Alicia Rivera. Realmente ella encarna como pocos el espíritu de la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria, AIDU, que también promueve este acto. También quiero, en tercer lugar, agradecer a los ponentes por su generosa participación. Son un elenco de profesores internacionalmente conocidos y merecidamente reconocidos. Nunca bastante, mereceríais más, de los que estoy seguro que vamos a aprender mucho. Por orden alfabético de intervención, son el doctor Juan Manuel Escudero Muñoz, catedrático de didáctica en la Universidad de Murcia, el doctor Amador Guarro Payás, catedrático de didáctica en la Universidad de La Laguna, el doctor Carlos Moya Ureta, director del Instituto Latinoamericano de Estudios de Posgrado en Santiago de Chile, el doctor Ángel Pérez Gómez, catedrático de didáctica en la Universidad de Málaga, y el doctor Miguel Ángel Zabalza Veraza, catedrático de didáctica de la Universidad de Santiago de Compostela y presidente de AIDU. Debo disculpar la participación de la doctora Ángeles Parrilla Latas, también catedrática de didáctica en la Universidad de Vigo, debido a que le han surgido problemas de última hora que me comunicó hace apenas una hora. En cuarto lugar, me queda anunciar el contenido y el procedimiento acordado con los ponentes para el desarrollo de general, una sobre cómo debemos pensar el problema que nos ocupa y otra sobre qué iniciativas concretas se pueden poner en marcha para intentar resolverlo. Formulada la primera pregunta, responderán todos por orden. A continuación formularé la segunda y se procederá del mismo modo. Todos saben que disponen de un tiempo limitado de entre 5 y 7 minutos para sus respectivas intervenciones. Es poco, pero dada la capacidad de síntesis de los ponentes, seguro que dará para mucho. La oportunidad de interpelarse mutuamente queda abierta, pero eso sí, sujeta al turno de cada uno. Quiere decir que si hay algo que a alguno no le convenció de lo que dijo otro, pues tendrá que esperar a que llegue su turno para matizarlo o comentarlo. Cumple añadir que no va a haber unas conclusiones al final de esta sesión o específicas para esta sesión, porque justo a continuación se inicia otra reunión en la que sí se pondrán en común las conclusiones de las respectivas actividades que se han celebrado a lo largo de estos días. De manera técnica, agradecería a todos que desconectaran sus micrófonos y, si no es estrictamente necesario, también sus vídeos hasta el momento en el que, uno va a participar. Solo si nos quedará tiempo habrá un debate abierto al conjunto, pero es harto improbable dado el número elevado de ponentes y la intensidad y profundidad de las preguntas planteadas. Sin más preámbulos, me voy directamente con la primera pregunta. De manera muy concreta se enuncia así. ¿Cómo debemos pensar la educación media, superior y superior en tiempos de pandemia? Esta pregunta versa sobre la oportunidad de contar con una perspectiva amplia que puede coincidir o no con las que de manera titubeante se esbozan en los medios de comunicación y que generan algún tipo de opinión pública que puede no ser en ocasiones muy razonable. Esta pregunta invita también a revisar y cuestionar las múltiples visiones, con frecuencias sesgadas, parciales o corporativas, de partidos en los gobiernos, de posiciones varias, de empresas, de la administración educativa más tecnocrática, de los colectivos de profesores, estudiantes, padres, etc.
Bueno, pues sin más, tiene la palabra el doctor Juan Manuel Escudero Muñoz. Bien, gracias. pues buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo y abrazo a todos y a todas. Voy a tratar de responder con la brevedad que se nos ha solicitado la primera cuestión, que me parece desde luego muy pertinente y muy importante, porque lo que yo creo que una situación como la que estamos viviendo, la de la pandemia, que está representando una tormenta, bien lo sabemos a estas alturas, no solo sanitaria, sino también social y económica, y lo que queda por ver, y desde luego educativa, no solo nos va a exigir un determinado tipo de actuaciones que las va a exigir, sino sobre todo un marco de referencia y poner a punto nuestra capacidad de pensar y de interpretar la situación para responder lo mejor posible a un reto tan importante, a muchos de los retos tan importantes que la dichosa pandemia nos plantea. De momento, lo que yo estoy observando, y me refiero particularmente al entorno más cercano, el país en el que vivo, es un conjunto de cuestiones que tienen indudable importancia, pero que representan, a mi manera de ver, un enfoque con luces cortas. No por eso no importantes, sino por eso no urgentes. Me refiero en este caso a que fundamentalmente lo que yo observo que está en el ambiente, sobre todo, son preocupaciones relativas a la vuelta segura al cole o a la universidad, me da igual, la digitalización de la enseñanza y el modelo híbrido del que tanto se habla, la necesidad de invertir más recursos y de contratar a más profesores, toda una serie de cuestiones de indudable importancia, sin duda ninguna inexcusables. Pero a mi modo de ver, si persistiésemos tal como se está haciendo sobre ellas y en los términos en los que yo observo, representan una mirada con luces cortas y creo que sería conveniente, dada la profundidad de los temas que están puestos sobre la mesa y los que probablemente se van a ir poniendo en cuestión, un conjunto de luces largas en las que no solo nos dejemos atrapar por lo urgente, sino que vayamos en busca, si somos capaces, de construir lo importante y lo que realmente es necesario y valga la pena. Yo creo que la pandemia esta que estamos sufriendo desde hace unos meses y que vamos a sufrir no se sabe por cuánto tiempo, lo que ha terminado poniendo en cuestión es las bases sobre las que estábamos asentando un modelo de vida, por supuesto un modelo educativo, pero también un modelo social, un modelo cultural, un modelo político, un modelo económico, que ha sido puesto al descubierto prácticamente por la pandemia. Y yo creo que lo que en definitiva la pandemia nos ha terminado devolviendo es una imagen en la que todos y todas y todo está quedando, pues eso, como digo, puesto al descubierto, sobre todo cuando hemos visto que ese modelo con el que estábamos funcionando se había empeñado en dar prioridad a lo que vale, a lo que cuenta, a lo que se tiene sobre lo que se es. Y eso creo que es uno de los aspectos que la pandemia en cuestión está poniendo en cuestión. Lo mismo que creo que está poniendo en cuestión la prevalencia y hegemonía de esa cultura del goce, del disfrute, del consumo sin fin, del individualismo desbocado y de las filosofías del yo primero, del hacer por el hacer, sobre todo porque en la medida en que prevalecen, cortocircuitan y anulan otras facetas humanas y sociales que tienen y que son de enorme trascendencia, como son las que tienen que ver con el sosiego, con la contemplación, con el sentido de pertenencia, con la importancia de tener raíces, de tener capacidad de reflexión, de acometer tareas conjuntas y no competitivas con otros. Yo creo que lo que está poniendo en cuestión es un modelo de vida, de sociedad y educación productivista, mercantil, competitivo, depredador de vínculos solidarios y del medio ambiente, y eso está terminando, o al menos llevando a poner en cuestión lo más esencial, y lo más esencial es la vida, porque sin la vida todo lo demás no importa. Yo creo que, así muy brevemente dicho, de ahí yo sacaría algunas lecciones que convendría tener muy en cuenta a la hora de repensar las claves con las que enfocar la educación en particular. La primera de ellas es que yo creo que esto representa una invitación muy seria a
prestar atención y reforzar al máximo la idea de la educación bajo la perspectiva de bienes comunes, bienes públicos que hay que proteger y defender, apostando por criterios relacionados con la justicia y la equidad. Solo en la medida en que seamos capaces conjuntamente de proteger bienes comunes para todos y sin dejar a nadie fuera, estaremos protegiéndonos a todos los demás y, en definitiva, al conjunto. La segunda lección que yo creo que habría que aprender, y representa en ese sentido una especie de marco, es que la vida es política, la educación es política. Y en este sentido no solo van a importar, y están importando, lo estamos viendo todos los días, no solo las cosas que se hacen, sino los referentes y las claves con las que se hacen. Vamos a ver, concretamente en nuestro país es un tema de discusión. No sé qué tal en México, pero me parece que a lo mejor no están muy lejos. Hay un tema de discusión todos los días y es el relativo a la insuficiencia, la distorsión o incluso la utilización política de los datos. Pensando en claves de escenario la educación que es necesario construir, yo creo que hay que apelar a la importancia que deberíamos atribuir a los datos, a las informaciones y a un tipo de evidencias que nos permitan hacer educación no al tuntún, hacer educación no reducida exclusivamente a planes y a políticas declarativas, sino una educación que esté basada, amparada, fundamentada y, en la medida de lo posible, legitimada éticamente con el conocimiento disponible, y para eso tendremos que prestar mucha más atención no solo a lo que pretendemos hacer, sino a lo que estamos haciendo y a los resultados. Un tercer aspecto que creo que es importante poner sobre la mesa y que podríamos considerar es que la educación no solo tiene que ver con que abundemos y profundicemos en el conocimiento sobre lo que podría y debería ser una buena educación y cómo llevarla a cabo, sino también con yo creo, la enorme lección de que no basta pedagogía sin organización. Y no hay posibilidad de pedagogía sin organización y sin gobierno. Uno de los temas, creo, más lacerantes que se están poniendo de manifiesto a propósito de la pandemia es que, vamos a ver, o convenimos un determinado tipo de acuerdos para coordinar, establecer y asumir responsablemente un determinado tipo de tareas y de cometidos bajo la perspectiva de lo que se llama gobernanza, una gobernanza compartida y responsablemente asumida, o si no, este reto y otros venideros no se podrán acometer. Y finalmente, yo creo que también es fundamental y es una manera de reafirmar un tema que tenemos pendiente hace mucho tiempo en educación, y es el relativo a que no podremos aspirar a responder educativamente a ningún tipo de reto personal, social, cultural, económico o político, a menos que contemos con una fuerza docente, con una profesión docente o formadores debidamente equipados, debidamente formados y debidamente implicados en las tareas que tienen entre manos, por supuesto contando con las condiciones laborales y profesionales que se necesita para fortalecer una profesión fuerte, una profesión débil. No sé si con eso podría quedar esta primera contribución mía. Perfecto, muchas gracias. Y además en el tiempo máximo, 8 minutos, bárbaro, magnífico. Qué bien, muchas gracias, me alegro, porque yo me suelo enrollar demasiado. Tiene la palabra el doctor Amador Guarro. Sí. Está sin altavoz, Amador. Como el orden alfabético me ponía detrás de Juan Manuel y yo sabía que iba a hablar en los términos que he hablado, me ahorro el análisis, que además comparto completamente esa visión global y esa visión de conjunto de toda la sociedad que ha planteado él. Yo he preferido esta primera pregunta enfocarla muy centrado y muy ceñido al tema de la educación superior, como rezaba el texto de la pregunta. Y bueno, lo primero, yo creo que todos estamos de acuerdo que la pandemia lo que ha hecho es poner al límite sobre todo el sistema educativo y el sistema sanitario, y poner de manifiesto todas las debilidades, también sus fortalezas, sobre todo los dos sistemas. Yo creo que han respondido con muchísima voluntad o voluntarismo por parte de los profesionales a un problema que nadie sabía lo que era ni cómo enfocarlo, pero también ha puesto de manifiesto
muchas de sus debilidades, ¿no? Y sobre todo en el sistema educativo nos ha ofrecido una buena oportunidad para reflexionar profundamente sobre los elementos básicos sobre los que está construido el sistema, y me temo que, como tantas veces ha ocurrido, por lo menos en nuestro país, es otra oportunidad perdida. Nos hemos dedicado al final a intentar salvar el curso como fuera, sin replantearnos absolutamente nada de lo que estamos haciendo. Y uno de los temas que más se ha puesto de manifiesto es, o se ha focalizado toda la reflexión en torno a las TIC y la utilización de las TIC como único asunto a discutir, ¿no? Como si ese fuese el gran problema. Es verdad que la no presencialidad obliga a buscar recursos, medios y recursos diferentes, pero el meollo de la cuestión, el qué estamos enseñando, para qué lo estamos enseñando, cómo lo estamos enseñando y cómo lo estamos evaluando, esas 4 preguntas siguen exactamente igual que antes de la pandemia, ¿no? Y además, como siempre, y como algunos de los ponentes de este acto ya han puesto de manifiesto, muchos del profesor Escudero, pero sobre todo el profesor Ángel Pérez Gómez en el libro Educarse en la Era Digital, ya lo puso de manifiesto clarísimamente hace ya 8 años como mínimo, el libro del 2012, ¿no? Lo que yo denomino poner el carro delante de los bueyes y no al revés, que es como funciona bien una carreta. Estamos hablando mucho de las TIC, pero estamos hablando muy poco de la forma de enseñar del profesorado, sobre todo en la enseñanza superior, y estamos intentando encajar las TIC como sea, independientemente del planteamiento didáctico y en qué principios se sustenta y qué elección de estas tecnologías debería hacer el profesorado para encajarlo adecuadamente en su propuesta metodológica, ¿no? Y sobre todo este problema se agrava seriamente, muy seriamente, en la educación superior, donde, como decía, ha puesto de manifiesto la débil formación pedagógica, didáctica que tiene el profesorado universitario. Nosotros hemos vivido muchas experiencias en este sentido y nunca había visto yo un desarme tan tremendo por parte del profesorado universitario. Y bueno, como decía al principio, simplemente la pandemia lo que ha puesto descarnadamente al descubierto esta flaqueza, ¿no? Y no nos debíamos de sorprender, porque si, por ejemplo, el profesorado de educación infantil, las maestras y maestros de educación infantil y primaria, necesitan 4 años para formarse, para ejercer la profesión, el profesorado de secundaria, bachillerato, educación secundaria obligatoria, 1 año, el profesorado universitario no necesita ningún tipo de formación para poder ejercer la docencia. Claro, en tiempos normales, entre comillas, pues esto se va capeando, y además, como es un problema compartido por todo el colectivo, por gran parte del colectivo, nunca se pone de manifiesto, ni se critica demasiado, ni se hacen valoraciones negativas. Pero claro, ahora ha salido a la luz toda la miseria didáctica que reina entre gran parte del profesorado. Les voy a relatar un comentario en una entrevista que hizo Radio Campus. Radio Campus es una radio de la Universidad de La Laguna que la gestiona autónomamente el alumnado. Y entonces empezó a entrevistar al profesorado para ver cómo ellos iban a resolver los problemas que se planteaban. Y me llamó la atención el caso de un profesor experto, porque además de ser profesor de la Universidad de La Laguna presencial, pues es profesor de la UNED desde hace 30 años, según sus palabras, ¿no? Este hombre maneja, según él, un montón de plataformas con las que conectar, interactuar con su alumnado, es decir, que tiene una buena formación tecnológica, según sus propias palabras, ¿no? Pero claro, cuando le pregunta el entrevistador, dice, bueno, ¿y ahora cómo va a realizar usted la evaluación? Y dice, textual, a mí casi me caigo de la silla cuando lo escuché, ¿no? Dice, bueno, igual que siempre, pero les voy a dar menos tiempo para que no se puedan copiar, porque ahora lo van a hacer desde su casa, ¿no?
Entonces, claro, yo dije, pero bueno, ¿qué nivel de reflexión implica este comentario, ¿no? O sea, lo lógico hubiese sido que este señor hubiera dicho, bueno, pues ahora tendré que cambiar el modelo de examen, en lugar de ser preguntas de memoria o de repetición, pues tendrá que ser preguntas de reflexión, de comprensión, de análisis, de síntesis, etcétera, ¿no? Pues no. Menos tiempo para que no les dé tiempo, para que no puedan copiarse de los apuntes, porque claro, como van a estar en su casa, lo van a hacer, ¿no? Eso me dejó muy preocupado, pero como digo, pone de manifiesto prácticamente en lo que venimos comentando, tímidamente en la enseñanza superior, que es esa carencia de formación. Y esa es otra oportunidad, estrictamente ya en el ámbito de la educación superior, hemos vuelto a perder. Nadie se ha cuestionado la necesidad de una mayor y mejor formación pedagógica y didáctica, excepto en temas TIC. Eso sí, ofertas de formación para cómo utilizar las TIC, como sea, de esas tenemos un montón. Pero cómo replantear tu enseñanza para que sea mucho más auténtica y tu evaluación para que sea mucho más auténtica, de eso ni una palabra. Muchas gracias. Quizás genial. Ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Amador. Perfecto. También me limitaba el tiempo escrupulosamente. Muy bien, 7 minutos escasos. Lo digo para ir dando ejemplo a los que vienen detrás. Estáis muy disciplinados, me gusta. Bueno, tiene la palabra ahora el doctor Carlos Moya, desde Santiago de Chile. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer en primer lugar la oportunidad de reencontrarme y de compartir con amigos y colegas de andares y de caminares juntos en esto de la didáctica universitaria. En verdad, yo tuve ya la ocasión de participar en otro seminario hace unos días y también puse un par de temas en el centro de la reflexión y ahora pensé que en esta pregunta abierta que en el fondo nos invita a pensar la pospandemia, no sería mal hablar de un contexto. Lo que yo quiero partir es poniendo un contexto cotidiano, un contexto familiar. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero lo que es a mí y mi mujer, que hemos estado 6 meses encerrados juntos, una de las preguntas que se nos repite todos los días es ¿qué vamos a almorzar mañana? Excepto las veces que, claro, cocinamos para varios días. Pero es una pregunta que todos los días nos lleva a pensar y a recordar qué insumos tenemos o qué nos queda en el refrigerador, en la alacena, qué podríamos combinar, qué podríamos inventar. Cuando mis hijas eran pequeñas, ahora ya son mujeres, madres, llegaban de la escuela corriendo y tiraban sus mochilas en cualquier parte y lo primero que preguntaban, ¿qué había de almuerzo? Por supuesto, la respuesta les alegraba o les amargaba el resto de la tarde. Entonces, cuando a mí me preguntan y me hacen la pregunta de qué podemos pensar, de lo que podemos hacer en la pospandemia, ¿qué vamos a hacer mañana con la educación superior? Casi sin pensarlo también, y discúlpenme, me pongo a recorrer con la imaginación qué tenemos, qué nos queda, o qué necesitamos tener para lo que nos gustaría hacer y lograr. ¿Qué tenemos? ¿Con qué contamos que nos habilite para pensar en color de cambio post-pandemia? Para no ser prescriptivo, digo yo. Tampoco vamos a actuar con la ingenuidad de los 3 cerditos que solo construían con los materiales que encontraban en su entorno. Pero, ¿qué nos deja la pandemia como experiencia comunitaria de trabajo universitario? Y lo primero que yo me he puesto a analizar a propósito de este encuentro ha sido intentar desmigajar este concepto de pandemia y esta situación de pandemia.
Y respecto a la docencia, el intercambio que hemos hecho con los otros colegas en Chile que están haciendo docencia, lo que se llama teletrabajo, claro, ha habido una precipitación, no solo por dar continuidad, como ha dicho alguno de los colegas, por cerrar el curso, sino también por intentar cumplir con las obligaciones y los itinerarios que estaban previstos antes de las cuarentenas. La primera idea que se me viene en mente es diferenciar tres cosas. Diferenciar el docente, diferenciar la docencia y diferenciar la función docente. Sobre el docente no tenemos problema. Es un profesional formado en su alteridad, con las competencias necesarias para ejercer un trabajo profesional complejo. La docencia es otro ámbito, es otro universo, corresponde a situaciones de interacción pedagógica, con saberes, con currículos, etc. Pero la función docente se refiere a la obligación administrativa, a la tarea, al curso de lo que tenemos que hacer, de lo que debemos hacer. Y ahí es cuando se nos viene a la cabeza la siguiente pregunta. La mayoría de los análisis que yo he escuchado funcionan sobre la base de estereotipos. ¿Qué tipo de estudiante tenemos nosotros en mente? ¿Qué tipo de docencia tenemos en mente? ¿Qué tipo de institución tenemos en mente? ¿Qué tipo de relación tenemos en mente? Y en verdad, todo pareciera como que todos hacemos lo mismo, vamos a hacer lo mismo si tenemos lo mismo. Y no es así. En primer lugar, no hay 3 millones de aparatos personales, de procesamiento. No tenemos el mismo acceso a Internet. Y bueno, y por lo tanto, lo primero que se produce son una serie de efectos que se han estado midiendo, incluso en mi país han habido algunas mediciones respecto a la deserción, respecto a la capacidad de consumir y de generar actividad pedagógica interactiva. Y lo que estamos haciendo, más que hacer un balance de experiencia, estamos contando efectos. Víctimas. Tenemos un cuerpo docente muy estresado, muy agotado, que ha intentado, más de la voluntad que desde el enfoque racional, asumir y reemplazar las tareas de la docencia presencial. Y evidentemente estamos frente a una crisis que junto con ser sanitaria también es pedagógica. No vamos a tener resultados de esta experiencia sino hasta bastante después que se hayan superado los plazos y los tiempos posibles, porque la mayor parte de la gente no tiene todavía capacidad de reaccionar. Todo lo que se hace más parece un simulacro, lo que se hace genera desigualdad, los estereotipos de la teleformación no logran dar cuenta de una realidad que en todos los niveles, preescolar, básica, media y universitaria, tiene. Y efectivamente, los modelos con que se cuenta, los recursos con que se cuenta y con que se ha contado hasta ahora es el consumo curricular, pasar los programas, pasar las asignaturas, sustentar de alguna manera con guías, con lecturas, ese itinerario que estaba previsto antes de la pandemia y el método de control, la evaluación, porque administrativamente, la función administrativa
se satisface en el momento en que usted pasó la materia y pudo medir, pudo calificar. Y en este momento lo que estamos haciendo es simplemente, como yo dije recién, un simulacro de docencia, un simulacro de formación. No hemos tenido la capacidad de correr el velo, de visibilizar esta crisis y de asumirla desde otra perspectiva. Por ejemplo, que la pandemia es una oportunidad de aprendizaje único, que es un objeto de conocimiento para toda una generación planetaria, y que en verdad nos enfrentamos a otra realidad y a otro escenario. Termino con el siguiente ejemplo. Yo vivo y pertenezco a un país sísmico. Cuando en Chile hay terremotos, que los hay frecuentemente, estamos esperando en estos días uno grande, porque ya se empezó a anunciar. Cuando viene el terremoto, una pregunta que nos hacemos la mayoría de los chilenos es: ¿y dónde habrá sido el epicentro? Porque todos tenemos la esperanza de que ese terremoto haya sido más fuerte en otro lado. Bueno, con la pandemia no hay epicentro. El epicentro está en todos lados. ¿Y qué hacemos nosotros después del terremoto? Contamos destrozos y contamos víctimas. Y cuando hacemos la metáfora de la pandemia como un terremoto sin epicentro, a mí se me da por pensar que parte importante del activo, de la experiencia, de lo que vamos a hacer luego, es contar derrumbes, daños y víctimas. Y entre esas víctimas está, como decía recién nuestro colega, un modelo educacional, un modelo de trabajo académico y una forma de gestión pedagógica del tiempo. Nos disponemos de dispositivos de formación para la crisis, y yo creo que en ese camino vamos a tener que comenzar a pensar. Respecto a cosas concretas, en mi segunda intervención trataré de tomar algunas. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, profesor Carlos Moya. Tiene entonces ahora a continuación la palabra el doctor Ángel Pérez Gómez. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad que es un placer este encuentro, compartir con amigos y compañeros. Y bueno, agradecer a Alicia y a Felipe por haberlo organizado, participar y habernos invitado. Creo que necesitamos estos encuentros por estos momentos tan extraños en que hemos vivido. Mi enfoque en esta primera parte va a ser muy parecido también al de Juan Manuel, aunque muchas cosas que él ha dicho ya, pues pasaré rápido por ellas, y también algunos planteamientos que ha hecho Amador. Quisiera partir de cuatro impresiones personales, que es como yo he vivido la reflexión mía y propia al enfrentarme conmigo mismo en estos meses de aislamiento. La primera impresión para mí es la conciencia de vulnerabilidad, de fragilidad y de finitud, que produce incertidumbre, desánimo por una situación tan universal, tan intensa, tan persistente, con altos y bajos continuos. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? La segunda impresión es la necesidad de un cambio urgente de prioridades. Esta universal y global a la vida humana nos sitúa ante la necesidad de reformular las prioridades que gobiernan nuestra vida cotidiana, local, global. Esta situación disruptiva puede ayudarnos a cuestionar el modelo de vida de apariencias, de hipocresía, de impostura, y a primar la relevancia, el cuidado de la vida, el respeto a la naturaleza, el entendimiento y el diálogo con los demás, el ser más que el tener, la calidad sobre la cantidad, la coherencia entre el pensar, el decir y el hacer. La tercera impresión es que hemos vivido y estamos viviendo la apoteosis digital. La biovigilancia justificada por necesidades sanitarias, el teletrabajo, el telecomercio, el teleconsumo, la telesanidad y la teleenseñanza se proponen como formatos de relaciones humanas privilegiadas
en una época de crisis y están acelerando, sin el reposo necesario para la reflexión, para el debate, la implantación de una manera de entender la era digital, más ligada a las exigencias mercantiles que a las necesidades humanas. La cuarta impresión es la infosicación y la posverdad. Las redes sociales se han impuesto definitivamente como el medio de información y de desinformación dominante, de expresión libre y también de ruido permanente. Los algoritmos que utilizan estas redes sociales, su carácter privado y las posibilidades tecnológicas actuales facilitan el sesgo de confirmación, la fragmentación y distribución selectiva de mensajes personalizados, la manipulación política del miedo, la circulación continua de noticias falsas, replicadas ad infinitum por las granjas de bots. Y todo eso conduce a la polarización social y al auge de enfrentamiento y de los populismos autoritarios. Bueno, ¿cómo entender en educación estas derivas, estas secuencias? Para mí requiere indagar en la complejidad de la construcción de la subjetividad, de una subjetividad autónoma y cooperativa. Está claro, bueno, desde hace bastante tiempo, que el cerebro humano puede crear muchas clases de mentes. Diferentes, singulares, todas distintas, pero todas las mentes humanas tienen algunos ingredientes comunes. Atributos invariantes formales que para mí son claves para nuestro trabajo como educadores. La primera, la plasticidad condicionada, la posibilidad limitada de aprender, de construir representaciones para captar y responder a las vivencias que vamos desarrollando y a que nos hemos enfrentado a lo largo de la vida. La segunda, la realidad social. Construimos nuestros recursos subjetivos de comprensión y de actuación con los materiales, fundamentalmente sociales, simbólicos, que nos rodean, que configuran el espacio y el tiempo que habitamos. La tercera, lo que muchos autores han denominado el realismo afectivo, el contagio emocional de toda experiencia e interacción humana. Vemos lo que queremos ver. Asumir que la realidad que experimenta cada individuo es en gran parte el resultado de sus intereses y de sus disposiciones emocionales. Cuarto, el funcionamiento conceptual. El cerebro agrupa, categoriza para tratar de manejar la complejidad. Los primeros movimientos en el procesamiento humano es asociar, es generalizar, es categorizar, obviando las diferencias, los matices, las singularidades. Y por último, la operatividad automática, subconsciente. Todo lo que funciona, hábitos, actitudes, emociones, etcétera, en nosotros, el cerebro lo automatiza por economía, por eficacia y por rapidez de respuesta. Bueno, estas invariantes para mí llevan a afirmar la necesidad de una epistemología existencial, vivencial, experiencial, donde los componentes cognitivos, afectivos y sociales se encuentran interrelacionados en sistemas complejos y cambiantes de comprensión y de actuación. Esta epistemología para mí requiere profundizar en el pensamiento complejo y en el enfoque sistémico. Somos sistemas orgánicos y simbólicos constituidos de interacción, de emergencia y de impredecibilidad. Somos relaciones, interacciones con los demás, con los objetos, con la naturaleza, con nosotros mismos. Pues bien, esta epistemología básica que nos hace entendernos a nosotros mismos como seres complejos requiere una pedagogía responsable y una pedagogía respondiente para afrontar la complejidad de la realidad y la complejidad de nuestra construcción como sujetos autónomos e interdependientes. Y me detendré en la segunda parte en este aspecto. Esta pedagogía activa, reflexiva, holística, flexible, corporativa, ¿cómo se concreta? En la educación, en cualquier etapa y en la etapa universitaria. Pues para luego. Pues muchísimas gracias. Luego todos están cumpliendo con el tiempo. Pues tiene ahora la palabra el doctor Miguel Ángel Zabalza. Adelante. Buenas tardes a todos los que estéis en la tarde y buenos días a los que todavía estéis
en la mañana. Bueno, es un placer estar aquí con todos vosotros. Esto es como una reunión que podíamos tener en cualquiera de los congresos en que hemos podido coincidir, ¿no? Está bien. Bueno, hay 4 cosas que quería señalar en esta primera aproximación, ¿no? Para mí, esto que ha sucedido con la pandemia ha sido como la tormenta perfecta. Ha sido un revolcón social donde todo a lo que estábamos acostumbrados y que diríamos, constituía nuestro nicho de convivencia y nuestro nicho de salud, pues se ha revolucionado, se ha alterado y todo ha cambiado, ¿no? Además, como afecta a un tema tan sustancial para nosotros como es la salud, efectivamente esto nos ha hecho más daño que lo que podría haber hecho cualquier otro tipo de impacto, ¿no? Y aquí yo veo que, como en toda crisis, esta crisis sanitaria ha tenido cosas buenas y malas. Ha tenido cosas buenas en el sentido de, ya lo señalaba antes Juan Manuel, que hemos vuelto a determinado tipo de cosas. A mí, la verdad, lo que más me ha emocionado de todo este periodo ha sido la gran capacidad de resiliencia que tiene el cuerpo social, el grupo social general, ¿no? Como, igual que sucede en el organismo, cuando una vena se te obtura, se capilariza y aparecen otras conexiones, o cuando una neurona muere, aparecen otras que sustituyen su función, enseguida han ido apareciendo mecanismos para encontrarse de otra manera, para quererse de otra manera, para echarse de menos. Es decir, han sido cosas muy bonitas. Y yo os puedo contar incluso mi propia experiencia. A mí me ha tocado hacer un análisis de sangre allá por el mes de cuando ya estaba casi acabando la pandemia, en el mes finales de abril, primeros de mayo. Y resulta que los resultados han sido los mejores de los últimos 5 años. Es decir, que la pandemia me ha venido cojonuda para mejorar todos los indicadores que tenía yo en el análisis de sangre, ¿no? Quiero decir que alguna cosa positiva ha tenido. También ha tenido cosas negativas, pero esas cosas negativas efectivamente las estamos viendo y afectan a todo el conjunto de lo que es la sociedad, y esto es lo que, de alguna manera, yo no creo que tengamos que aceptar que esto va a continuar siempre. No puede continuar así, no podemos renunciar a una vida social agradable, a un contacto con los otros. Mami. Esto algo tiene que cambiar en todo eso. En segundo lugar, me gustaría decir que lo que yo estoy viendo es que la educación acaba teniendo un papel social muy relevante, muy relevante. Quiero decir, no surge como una actividad social un poco marginal, secundaria, sino que estamos viendo en estos días de inicio de los colegios, de la importancia que tienen los colegios para garantizar la dinámica social, con lo cual lo que veo es que para la educación, además de la doble, diríamos, la doble función o compromiso que siempre hemos tenido con respecto al desarrollo personal de los sujetos, con respecto a generar consenso social en el sentido de, pues no sé, de la socialización que llamamos, y la formación en el sentido más estricto del aprendizaje, aparece el tema de la salud como un tema fundamental. Y el conjunto de todos ellos como un elemento sustantivo para que la dinámica social pueda desarrollarse de una manera equilibrada. Estamos viendo que no pueden ir los padres a trabajar si no hay escuela, que no se pone en marcha el mecanismo general de lo que es la vida social hasta que la propia educación va funcionando y va entrando en la dinámica, diríamos, de las cosas que tienen que suceder cada día. Y en tercer lugar, hay una cosa que lo que me está llamando más la atención, tanto desde el punto de vista de cómo acabó el curso pasado o cómo va a comenzar este, ¿no? Yo lo que estoy viendo es que en la crisis, como toda crisis, a mí una de las cosas importantes que está provocando es la necesidad de priorizar.
la necesidad de identificar lo importante. También algunos de los otros compañeros lo han ido diciendo antes, ¿no? Es decir, en educación se nos han roto todas las rutinas, bueno, se han roto las rutinas sociales en general, pero también a nosotros en el propio seno de lo que es la educación se han roto las rutinas, las dimensiones habituales, las fórmulas que teníamos de trabajo, ¿no? Ya no sirven y hay que buscar otras. ¿Qué es lo que, desde mi punto de vista, ha pasado? Cuando se ha pensado, cuando se piensa la educación, igual que la vida social en general, cuando se piensa que todo es importante, que todo lo que estábamos haciendo era importante, que la forma en que se había, diríamos, organizado la dinámica social es importante, todo, si todo es importante, quiero decir, el problema de la pandemia no tiene solución desde el punto de vista educativo. Es decir, si todo lo que hacíamos antes en la universidad, todo, era muy importante y de la misma importancia, es muy difícil buscar sistemas B o sistemas alternativos para superar la calamidad de la pandemia. Y a la inversa, si nada es importante, el problema no existe. Podemos acabar el curso de la manera que sea, si hace falta reducir contenidos se reducen, si hace falta no evaluar no se evalúa, si total nada es importante en el trabajo que estamos haciendo en la educación, el problema es minoritario, porque al final se buscan soluciones de cualquier manera, ¿no? Por eso que lo que queda para mí de sustantivo en todo esto es la necesidad de priorizar y la necesidad a la que nos ha llevado la pandemia de decir qué es lo importante en la educación superior o qué es lo importante en la educación secundaria. Y esto lo hagamos de forma presencial o lo hagamos de forma virtual, esto es lo que de alguna manera la pedagogía tendría que insistir en ello y garantizar que eso se produce. Y a eso me referiré en la siguiente parte de la discusión. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos cumpliendo tiempos y han sido planteadas cantidad de cuestiones sumamente interesantes. La segunda pregunta era de carácter más pragmático, se formulaba así. ¿Qué propuestas de actuación recomendamos para intentar resolver los problemas derivados de la situación que estamos viviendo? Esta pregunta es una invitación a que se hagan propuestas a corto, medio, largo plazo, a nivel micro, meso o macro, en alguno o varios puntos de los múltiples ámbitos susceptibles de intervención y que se ven concernidos por el problema que nos ocupa. La política educativa, la planificación curricular, la actividad de enseñanza, específicamente el asunto de evaluación, la formación del profesorado, las condiciones de trabajo de los profesores, la participación de la comunidad educativa, la inclusión y un larguísimo etcétera. Muchas ya han sido sugeridas, apuntadas, anunciadas por los diversos ponentes y a ello vamos. Así que de nuevo tiene la palabra el doctor Juan Manuel Escudero. Adelante, por favor. Pues sí, gracias, Felipe. Suscribo tu apreciación de que se han dicho cosas muy interesantes que merecerían pues una discusión, una ampliación de muchos de los temas que se han planteado. Es un placer el poderlos escuchar. En relación con este tema, con este último, y cuando se nos plantea que hablemos de recomendaciones, pues más bien yo me siento un poquitito cohibido para poderlas hacer. El hecho de que en realidad a estas alturas pues lleven 2 años ya como jubilado, aunque sea en la condición de mérito, me hace... me genera el sentimiento de que no puedo arrogarme la facultad de ofrecer recomendaciones a los colegas, máxime cuando, sobre todo, a lo largo del segundo y el tercer trimestre he podido observar a compañeros y compañeras del entorno más cercano de mi universidad cómo se han sentido una y otra vez desbordados y cómo creo que han tenido experiencias en las que su propia vivencia, no solo profesional, sino incluso hasta personal de la tarea formadora o la tarea educativa y desde luego la propia imagen de la institución, de las facultades, pues
ha terminado siendo puesta en entredicho y desde luego que se han hecho todo tipo de esfuerzos e incluso algunas veces aciertos en responder a un reto que generaba desbordamiento por todas partes, y ante una situación de ese tipo la verdad es que no me atrevo yo a formular recomendaciones como tal. Solo se me han ocurrido 4 puntitos que así en aras de la brevedad y para seguir ateniéndome al tiempo, pues me atrevería a enunciar no como recomendaciones, sino más que nada como reflexiones que se me han ocurrido. Y también a la vista de lo que he podido observar y a la vista de experiencias pasadas. La primera de ellas me parece que podría relacionarse con que podría ser tal vez bueno y conveniente para las personas que tienen que seguir en el Tajo y para las instituciones y quizás también para quienes siguen teniendo capacidades y responsabilidades y asumen decisiones políticas en las alturas, contener y contrarrestar por una vez la maquinaria burocrática que sobre la universidad se ha extendido después de la aplicación mal entendida del proceso de Bolonia o después de la aplicación del proceso de Bolonia mal entendido. Yo creo que ha terminado siendo muy triste y me parece que la situación de la pandemia la pone patas arriba, esa obsesión enfermiza por la formalidad y por el formalismo, esa obsesión pues, que no sé de dónde nos vino ni por qué se nos aplicó. Bueno, podríamos responder a ello, pero ha sido triste de la cultura performativa que tan brillantemente han enunciado determinados analistas. En mi universidad, por poner un ejemplo, y dado que había que hacer frente a la situación del modelo híbrido en cuestión, no se les ha ocurrido, a lo mejor es que no cabe otra alternativa, pero yo desde fuera lo he contemplado con un poco de pesar. No se les ha ocurrido otra decisión y otro requerimiento que pedirles al profesorado que en lugar de hacer una guía docente, hagan 2. Una para el modelo virtual y otra para el modelo presencial. Me da un poquito de pena. Si hubiese posibilidad y se aprovechase quizás algunas lecciones y algunos sentimientos y valoraciones como las que anteriormente se han hecho en este espacio, a lo que deberíamos aprender de la situación de pandemia, no estaría de más que eso llevase a contener un poquito la maquinaria y la obsesión burocrática y formalizadora. La segunda se ha aludido prácticamente por todos, Ángel lo ha desarrollado con mucho detenimiento, también Miguel y también Carlos y por supuesto Amador. Yo creo que es inapelable, pero además es que vivimos en un mundo digital y la universidad y la enseñanza universitaria y de otros niveles no puede ser ajena a la digitalización. Pero yo creo que hay que pensar en una sensata y sabia digitalización. Y si fuese posible, desde luego, no olvidar, no posible, yo creo que es imperativo, no olvidar que lo importante no va a ser resolver la cuestión de si vamos a hacer tanta presencialidad o tanta no presencialidad. Lo importante va a ser que sigamos, se ha dicho y no voy a insistir en ello, no descuidando la cuestión fundamental. Y la cuestión fundamental es lo esencial de la educación. Y lo esencial de la educación es qué contenidos y qué cultura vale la pena ser trabajados en este contexto, en el otro, en esta titulación, en la otra, en titulaciones en las que el conocimiento está muy débilmente articulado y en titulaciones en las que el conocimiento está fuertemente estructurado e incluso jerarquizado, ¿no? Y fundamental en ese sentido será, también se ha hablado ya del tema, que imaginemos y le llevemos un poco de mayor creatividad y mayor sentido de urgencia, probablemente como consecuencia de la pandemia, a las condiciones y procesos y entornos de aprendizaje que puedan promover el desarrollo de operaciones cognitivas superiores, que puedan promover una mayor implicación, responsabilidad y sentido de pertenencia del alumnado, una mayor relación entre el alumnado para aprender entre todos juntos y con un papel el papel correspondiente por parte del profesorado, y un tipo de currículum y enseñanza en la que, en lugar de centrarnos en un determinado tipo de supuestas competencias y capacidades formales y sin contenidos, pues realmente queden perfectamente o lo mejor posible anidadas con contenidos culturales relevantes que nutran el espíritu crítico. Si no hay contenidos culturales no puede haber espíritu crítico. El espíritu crítico es una verdadera formalidad. En ese sentido se han dicho cosas sobre la necesidad de reflexionar y revisar el currículum, y no voy a insistir porque se han dicho más y mejor que lo que yo pueda decir. En tercer lugar, yo creo que ha de abrirse una ventana, ya está de alguna manera abierta, pero sí puede ser hacerla más amplia, a la idea de que en la formación universitaria, en la educación universitaria, también importa el tema de la diversidad.
El tema de la diversidad pensando en los alumnos y el tema de la diversidad pensando en las distintas categorías o estratos que tienen las distintas titulaciones. Yo creo que hablar de educación superior así en general es un poco impreciso porque tenemos tantas realidades diferentes de educación superior. Creo que uno de los retos por parte de las políticas nacionales, por parte de las políticas universitarias, es ver qué narices hacemos con las diversidades, tantas diversidades que hay, también la del alumnado, sin que eso, el atender a la diversidad, ponga en cuestión, por ejemplo, hablaba antes Ángel de variantes comunes, creo que sí, es muy importante, tenemos que conciliarlo. Y desde ese punto de vista, en relación con la diversidad, yo creo que cabe decir y conectar algún tipo de cuestión relativa al gobierno de la propia universidad. En la propia universidad no podemos estar, no se puede seguir con una forma de gobierno en la que está tan sobreregulado como tanto de lo que ocurre luego desregulado hasta niveles absolutamente improcedentes e impertinentes y que seriamente cuestionan el que una universidad tan caótica como a veces tenemos, tan desregulada, tan descoordinada, tan que cada maestrillo tiene su librillo y que cada maestrillo puede imperativamente desde sus opciones hacer lo que le convenga independiente de lo que sea un proyecto común y compartido, no puede ser. Yo creo que en eso también hay que por lo menos contemplar un determinado tipo de opciones que lleven a pensar y hacer las cosas de otra manera y desde luego de una forma mucho más coordinada, con una forma de cogobernanza mucho más explícita, haciendo efectivo los grandes principios de planteamientos tan bonitos y sugerentes como los propuestos por las ideas de justicia cognitiva o de epistemología democrática que se están defendiendo como una forma de fundamentar y legitimar formas de colaboración que no se queden en meras apariencias, sino que sean sustantivamente relevantes. Y la última cuestión, y lo de siempre, pues es que por muchas innovaciones y reformas educativas que queramos, si no ponemos el énfasis que antes se ha dicho y por consiguiente me voy a limitar solo a suscribir, que estoy totalmente de acuerdo, el tema del profesorado y la formación, en particular formación pedagógica del profesorado, un asunto sobre el que venimos trabajando hace mucho tiempo, pero que seguramente habrá que seguir dándole más vueltas. Me paro aquí porque yo creo que ya he consumido el tiempo. Bueno, muy bien, 8 minutos, perfecto. Vaya, yo soy el de los 8, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Manuel. Tiene la palabra el doctor Amador Guarro. Felipe, te lo estamos poniendo muy fácil, ¿eh? Una disciplina férrea total. Bueno, esta segunda pregunta, en la primera reflexión que me viene a la mente es si merece la pena dedicar tanto tiempo y esfuerzo a pensar en algo que espero sea tan coyuntural y pasajero como es la pandemia. Es verdad que hay que adoptar cambios organizativos, sobre todo para poder cumplir con todas las medidas sanitarias en los centros educativos. Pero más allá de eso, me parece que estamos exagerando un poco la nota. Yo estoy totalmente de acuerdo con los análisis que se han hecho hasta ahora. Pero yo creo que, como dije al principio, la pandemia lo único que ha hecho es poner el foco en todas esas contradicciones que estaban ahí antes de la pandemia. Entonces, ahora lo que pasa es que se han puesto más de manifiesto y parece como que, ¿no? ¿Qué perfil, qué estamos enseñando? ¿Para qué lo estamos enseñando? Esas preguntas nos las deberíamos estar haciendo todos los días independientemente de la pandemia. Las respuestas de nuestras instituciones, como decía Juan Manuel hace un momento, ha sido lamentable, en principio. Yo lo reconozco. Los equipos de gobierno se han visto presos de una situación incontrolada, ¿no? Pero, como decía Juan, la gran preocupación de todos los equipos directivos en mi universidad, por ejemplo, era hacer una adenda a la guía docente para que todo lo que se haga a partir de ahora esté perfectamente regulado, justificado y puesto por escrito, ¿no? Claro, cuando esa es la gran preocupación del equipo rectoral de una universidad, la verdad es que se te cae un poco el alma. Afortunadamente somos muy resilientes y bueno, ¿usted quiere una adenda? Yo le hago una adenda, pero en fin, en este plan, ¿no? Sin dedicarle demasiado tiempo al asunto.
Yo estoy de acuerdo también en algunos compañeros anteriores, tanto en la respuesta anterior como ahora, han hablado de replantear prioridades. Estoy totalmente de acuerdo. Es una buena enseñanza que hemos obtenido de esta nueva situación. Rebajar la importancia de la burocracia, rebajar las reuniones que solo conducen a otras reuniones. Hemos descubierto consejos de departamento de media hora que sirven para lo que debe ser un consejo de departamento, ¿no? Tomar decisiones, básicamente. Un consejo de departamento no es el lugar más adecuado para las largas peroratas que nos pegamos unos a otros para escucharnos y que nuestros egos queden convenientemente reconocidos, ¿no? Pues en ese sentido hemos aprendido formas de tomar decisiones mucho más efectivas que las que practicamos habitualmente, ¿no? Yo he de reconocer que el último trimestre, que es el que me afectó por la pandemia, en cuanto a mi docencia, no me he visto excesivamente perturbado, ¿no? He encajado simplemente actividades que hacíamos en el aula, pues las hemos hecho a través de las aulas virtuales y utilizando algunas herramientas como esta, Zoom o el Meet o lo que sea, y he podido cumplir perfectamente con mi programa. Pero claro, no tanto por la tecnología o la pandemia, sino porque el planteamiento pedagógico que intento desarrollar desde hace ya bastantes años se basa en la autonomía de los alumnos, en el aprendizaje cooperativo, y la verdad que me ha encajado bastante bien, ¿no? Por eso decía anteriormente que no es tanto un problema técnico, sino un problema de fondo, ¿no? De planteamiento docente de fondo, ¿no? Miren, le he dado muchas vueltas al tema de las propuestas, he leído muchas propuestas de todo tipo y solamente se me ocurren dos cosas. En primer lugar, que hay que huir de la uniformidad, hay que optar por planteamientos lo más flexibles posibles. No existen alternativas, soluciones, propuestas universalmente válidas. Cada universidad tiene que encontrar su camino. Cualquier intento de unificar todas esas propuestas, unificar y uniformar las soluciones está condenado al fracaso. Hay una guía conceptual de principios que a mí me ha valido desde hace muchísimo tiempo, leída desde el punto de vista de la innovación educativa, ahora trasladada a esta situación, que es una afirmación de Rawls ya desde los años 80, cuando decía que el papel de las administraciones, en este caso de las universidades, en términos de políticas, sería asegurar la equidad, en este caso de nuestras instituciones, y que la calidad es un asunto de los centros y del profesorado. Por lo tanto, no se puede imponer nada, o no se debería de imponer nada desde los equipos de gobierno, ¿no? Y la segunda cuestión sobre la que he estado reflexionando, sin ninguna originalidad, reconozco, es los posibles escenarios coyunturales, temporales, que habrá que poner en marcha. Tan coyunturales como que desde que haya una vacuna para el COVID, pues ya todo esto, espero que deje de ser extraordinario, volveremos a la normalidad, volveremos a repetir todos los errores que hemos ido cometiendo en la antigua normalidad, les aseguro que los volveremos a repetir y no habremos aprendido absolutamente nada. Yo solamente veo dos escenarios, ya en términos muy concretos y muy prácticos, ¿no? Uno es el de la enseñanza y aprendizaje totalmente online, y otro el semipresencial o blended, que en mi universidad se han inventado un nombre nuevo que es la presencialidad adaptada, ¿no? Para decir lo mismo, nos hemos inventado un nombre muy original. Pero después de darle vueltas al asunto, y siempre y cuando que todo esto no suponga un sobreesfuerzo desmesurado por parte del profesorado de rediseñar totalmente toda su docencia en tanto materiales, aulas virtuales, etcétera, etcétera, porque como digo, esto es una cuestión absolutamente transitoria en lo inmediato, digamos, y no debería de ser la guía para las decisiones de calado que se puedan adoptar de cara al futuro, ¿no? Entonces, les voy a poner el ejemplo de lo de la presencialidad adaptada de mi universidad, porque es muy curioso, ¿no? Lo digo porque están intentando uniformar y me están obligando a mí a cambiar mi forma de enseñar.
porque ahora resulta que todas las clases presenciales tienen que ser expositivas porque tienen que ser grabadas para retransmitirlas en streaming para que la mitad del alumnado que no va a ir a clase ese día lo pueda ver en el aula virtual de la universidad. Entonces me van a obligar a hacer lo que ya hace más de 15 años que no hago, que es clases expositivas una detrás de otra. También me van a poner muy difícil lo del trabajo grupal en el aula, porque me parecería un poco ridículo hacer el trabajo grupal con ordenador a través de un Meet para poder guardar la distancia social. Pues para eso que mis alumnos se queden en su casa y no hace falta que vengan a la universidad, ¿no? En fin, les digo esto, un tono así entre crítico y jocoso, porque estoy observando grandes reflexiones y tal y que cual para algo que, insisto, una y otra vez, que es muy coyuntural y sobre todo muy uniformador. O sea, no te dejan alternativa para que tú te adaptes a la nueva situación, pero desde tu propio planteamiento pedagógico, ¿no? Teniendo que abandonarlo porque la universidad se le ha ocurrido, por ejemplo, lo de la presencialidad adaptada. En fin, no sé, ¿tengo más tiempo? No, ya estás. ¿No? Vale, pues muy bien. Pues eso. Muchas gracias. Bueno, pues no, muchas gracias a ti, Amador. Bueno, tiene la palabra el doctor Carlos Moya. Adelante. Sí. Muchas gracias. Bueno, en verdad que a mí me cuesta un poco intervenir porque las propias intervenciones de los colegas me motivan más a entrar en diálogo con ellos. Hay tantas ideas interesantes, conceptos nuevos y formas de bajarse en el análisis de esta situación de crisis. Ya la palabra crisis pasa a ser como un concepto común a todos para entender que hay una situación de extrema tensión, pero también de oportunidades de cambio. Yo, al igual que ellos, he estado más preocupado de una visión un poco más sistémica y de las consecuencias sistémicas. A mí me preocupan una serie de fantasmas que han aparecido a propósito de esta práctica docente que en los hechos ha transferido mecánicamente formas de docencia y ha instalado formas de simulacro docente. Pero de lo que me preocupa en verdad y de lo que puede ser tal vez un tema que nos dé para largo es la condición intrusiva, el factor intrusivo que cobra mayor fuerza en estas situaciones como las que intentamos describir y que es el peso específico de la tecnología. Hay una tensión explícita entre los ingenieros informáticos que se introducen en la pedagogía y los pedagogos que intentan utilizar la tecnología como un factor auxiliar. No hago referencia a los software que sirven de soporte a las diversas plataformas y a sus conexiones, sino que me refiero a la sustitución de la interactividad pedagógica por la interconectividad en línea. Yo por lo menos ya llevo mucho tiempo apreciando que un buen número de informáticos que se introducen en las prácticas de formación asistidas por ordenador sustentan la hipótesis que la vinculación del aprendiente con cualquier plataforma mejoraría la interacción. Yo con la misma insistencia hace 25 años sostengo que la relación del aprendiente con el ordenador y sus programas lo que garantiza es la conectividad, es decir, la interconectividad cuando los programas tienen intenciones que la contrapantalla responda a instrucciones del programador. Es entrar en el terreno de la adivinación, es entrar en el terreno del estímulo y la respuesta. Sin embargo, muchos sabemos que el aprendizaje se basa en la interacción del sujeto desde su saber con el saber del otro.
en este caso el otro docente o el otro que me ayuda a significar mi relación con el mundo. En posgrados, que es donde yo ocupo mi mayor parte del tiempo, aprender es interactuar con mi propia práctica, con un proyecto de conocimiento, de un objeto de conocimiento delimitado, capaz de sostener y sustentar mi propuesta de investigación. ¿Podría programarse? ¿Se tiene imaginario suficiente como para adelantar, para sustituir la capacidad de integración y apropiación del sujeto en la formación? Dígame que le diga, no sé si a fines del siglo XXI podemos disponer de ese tipo de propuestas. Aprender en mi capacidad a significar y a resignificarme yo mismo. A resignificar el otro en la alteridad y a resignificar el mundo. El aprendizaje memorístico, la repetición de ciertos contenidos, la retención, constituyen actividades intelectuales básicas, mínimas, y son las que se están usando preferentemente para tener indicadores de rendimiento de las prácticas docentes en tiempos de pandemia. Y para mí, en nuestras instituciones, las plataformas informáticas comienzan a cobrar vida propia. Hay mucho de cine, de ciencia ficción, las representaciones que se activan cuando la gente habla de esto, porque ellas mismas son reducidas por la función docente a soportes programables, inductores de trayectoria académica, nunca de aprendizaje. Yo dudo de la capacidad y de la potencia heurística de estos modelos de docencia que se han estado implementando por todas partes en el mundo a propósito de la crisis como sustento de procesos de aprendizaje. El aprendizaje no tiene que ver, como todos sabemos, con el cumplimiento de un timing de tarea del docente, de transmisión, de enseñanza, sino que tiene que ver con la capacidad de procesar intelectualmente a partir de los conceptos propios y la capacidad de reinventar la apropiación de saberes. Por lo tanto, para mí la oportunidad que se me abre con la crisis es la oportunidad para repensar la figura del docente universitario, repensar la docencia universitaria y repensar el vector de formación. Hay un elemento que ha sido puesto en evidencia por varios de nuestros panelistas y que tiene que ver con la gestión. A mí me parece que el modelo de universidad y de gestión universitaria se ha puesto en evidencia como un modelo que limita la autonomía de los profesores, por lo tanto limita la capacidad de pensar, a producir conocimiento y avanzar en el sentido de la formación de competencias intelectuales. Eso, gracias. Pues muchas gracias, Carlos. Perfecto en el tiempo. Tiene entonces ahora la palabra el doctor Ángel Pérez Gómez. Adelante, Ángel. Bueno, pues vamos con esta segunda parte de la sesión. Me pasa también algo parecido a Juan Manuel. Yo llevo un año ya también de emérito, pero sigo teniendo casi la misma docencia que tenía el año anterior, que no era jubilado emérito. Y es verdad que fundamentalmente en posgrado. Y las sugerencias posibles que pueda hacer se refieren más a nuestro ámbito particular de formación de docentes, que no a toda la universidad en su conjunto, aunque muchas cosas son evidentemente útiles para todos. Y a la práctica más o menos que estoy haciendo, ¿no? Acababa la intervención anterior diciendo que se requiere una nueva pedagogía. Y yo hablaba más me gustaría hablar más de una nueva cultura pedagógica. No es una nueva teoría pedagógica, sino una cultura pedagógica que vincule la reflexión, el conocimiento, la acción, la experiencia, la reformulación, etc.
porque yo creo que sabemos mucho más de lo que utilizamos en la práctica pedagógica. Hay mucho discurso, hay poca práctica. Y dentro de esta cultura pedagógica, que evidentemente la pandemia no nos la ha enseñado, ni la ha inventado, ni mucho menos, sino que simplemente la ha fortalecido en los planteamientos que ya históricamente hemos ido haciendo al detectar las deficiencias de la enseñanza universitaria y de la formación de docentes. Yo distinguiría dos ejes claves. Uno es unir la experimentación curricular con la reconstrucción del conocimiento pedagógico de los estudiantes, que al experimentar nuevas formas y nuevas propuestas de intervenir pedagógicamente, identifican las fortalezas y debilidades de su propio pensamiento pedagógico, de su propio conocimiento pedagógico, y es el momento de poder ayudarles a que lo reconstruyan. Y en segundo lugar, la relevancia de los contextos, la necesidad de incidir muchísimo más en los contextos que condicionan o restringen nuestras experiencias. Algo parecido a lo que se planteaba anteriormente, la importancia de la organización. La relevancia de los contextos experimentales, y en los contextos distinguir tres componentes básicos de los contextos: el contexto físico, espacial, temporal, flexible, abierto, saludable, inspirador, donde haya mucha menos aula y mucha más universidad, más academia, espacios polivalentes, adaptativos, con flexibilidad, apertura al exterior, romper las rupturas de las barreras de la escuela y de la sociedad, de la universidad y del mundo del trabajo, para incorporar todos los recursos físicos, materiales, culturales que hay en la comunidad. Un contexto, en segundo lugar, un contexto social saludable y democrático, que facilite los intercambios basados en el diálogo, la compasión, la justicia, la interacción democrática. Aprendizaje del espíritu, de la convivencia, de la democracia y la cooperación como diseño y desarrollo de proyectos comunes, en agrupamientos heterogéneos, flexibles, etc. Y el que más importancia para mí, o me gustaría detenerme más, es el contexto pedagógico, un contexto inspirador para comprender e intervenir en la complejidad. Y el cambio exterior e interior, búsqueda, descubrimiento científico, diseño, desarrollo de proyectos innovadores, creación de proyectos personales. Y ahí me gustaría hacer hincapié en romper un poco con la cultura de la certeza, que yo creo que ha regido totalmente la universidad, y enseñar también o ayudar a aprender a nuestros estudiantes a que vivan cómodos frente a la diversidad, la singularidad, la incertidumbre que hay en el placer de misterio, de cultivar la duda, de cuestionar los propios conceptos, las creencias, de ir planteando siempre distanciarse de lo ya construido para hacer frente a nuevas posibilidades. Eso implicaría organizar el currículo no en torno a disciplinas, sino al trabajo por casos, por problemas, por situaciones, por proyectos. Lo sabemos, pero ¿quién lo practica en la universidad? ¿Y quién lo practica entre nosotros? Mucha más evaluación formativa y mucha menos calificación. Y seguimos calificando cada poco. Y concebir más el docente como tutor, como mentor, como orientador de aprendizaje de los estudiantes, tutor de personas en el ámbito del saber y del hacer, con capacidad para proponer y ayudar a elaborar propuestas de desarrollo autónomo, como decía antes Amador, y de desarrollo cooperativo, y también con la capacidad de ejemplificar cómo se reconstruye el conocimiento práctico de cada uno de nosotros en todas sus dimensiones, al mismo tiempo que experimentamos en el currículo. Durante estos meses de pandemia, nosotros hemos llevado a cabo una iniciativa que nos ha dado mucha satisfacción, y es crear una bolsa de estudiantes voluntarios para ayudar a los docentes con los que teníamos ya contactos de primaria y de secundaria en las tareas que ellos ahora se les había multiplicado para poder atender la virtualidad en casa. Entonces, a propuesta y a demanda de los docentes, nuestros estudiantes han participado en proyectos activos de comunicarse por teléfono a veces con los colegios, etc. Bueno, pues algo parecido queremos desarrollar de manera más sistemática
y más intensa el próximo curso. A partir de la práctica, desarrollar la experimentación curricular junto con la reconstrucción del conocimiento a través de actividades voluntarias de ayuda a los docentes en ejercicio para que afronten sus tareas cada vez más complejas. Pues no sé si ya me he pasado, ¿no? No, perfecto. Perfecto, muy bien. Nada, voy de asombro en asombro. ¿Cuánto hemos aprendido en la pandemia? No, de asombro, de admirado. Miguel Zabalza, por favor. Bueno, yo también tengo que aceptar de principio que es más fácil ver estas cosas desde la barrera que cuando uno está corriendo delante de los toros, ¿no? Y el hecho de poderlo analizar desde fuera te da una cierta neutralidad, pero bueno, pierdes esa característica de la emoción, de la ansiedad que te produce el hecho de tener que enfrentar una situación problemática en pocos días, ¿no? Amador, yo espero como tú que sea así, que esto dure poco, pero a mí me parece que esto de la pandemia ha sido como una especie de llamada de atención para prepararnos para cualquiera sea el motivo de la crisis que venga. Ahora es la pandemia, pero puede venir después una inundación, puede venir en otro tiempo otro tipo de calamidad, como dicen los portugueses, ¿no? Y que de alguna manera esa debería ser una de los réditos que nos pudiera dejar esta pandemia, que nos preparáramos para cualquier otro tipo de incidencia que nos afecte de una manera tan grave y tan profunda como lo está haciendo la pandemia, ¿no? En fin, yo con respecto a este trabajo, con respecto a esta segunda pregunta, me muevo en torno a dos principios que para mí son básicos, ¿no? en la docencia universitaria. Por un lado, que enseñar en lo que se refiere a los profesores y aprender en lo que se refiere a los alumnos son habilidades que se aprenden. O se poseen, y si no se poseen, se aprenden. Y son habilidades muy vinculadas al contexto concreto en el cual tú te estás moviendo. ¿Qué sucede? Nos ha cambiado ese contexto y, por tanto, si yo no conozco estas nuevas habilidades, lo que tendré que hacer será aprenderlas. Y a mí me parece que el primer trabajo que deberían haber hecho las universidades es hacer todo un programa de formación para profesores y para estudiantes. Y ya no solamente, diríamos, para resolver este problema, como estoy diciendo ahora, prepararlos para el aprendizaje autónomo a los estudiantes y para el trabajo semivirtual o semipresencial a los profesores desde que se inicia la carrera. Es decir, todos deberíamos tener esas competencias en el momento en que estamos desempeñando nuestro trabajo, ¿no? Y el segundo principio es que enseñar en lo que se refiere a los profesores y aprender en lo que se refiere a los estudiantes no es una actividad free context. Es decir, no es algo que se produzca al margen del contexto en el que cada uno esté. Y el contexto, desde luego, de la institución universitaria como edificio, como recursos existentes, como ambiente de aprendizaje, es muy diferente del contexto familiar, del contexto de la casa, del contexto del hogar donde uno tiene que estar. Y esto ha sido seguramente el mayor problema con el que nos hemos encontrado. Sitúas a los muchachos en un contexto tan diferente que el aprendizaje para ellos se hace una tarea muy diferente a la tarea que tenían que abordar cuando estaban en la universidad. Y los contextos impactan de manera muy diferencial según las características económicas, sociales, circunstanciales en que esté cada uno. Y esto tanto para profesores como para estudiantes. Y también este es otro problema que en la práctica hay que resolver, y así se ha empezado a enviar tabletas a los muchachos, a generar situaciones, diríamos, que permitan un trabajo, diríamos, acorde con el contexto, o que el contexto no te limite mucho la posibilidad de realizarlo. Y en ese sentido yo creo que desde el punto de vista práctico, lo que se nos genera, y más todavía desde la didáctica a la cual prácticamente todos nosotros pertenecemos, es que tenemos que montar una enseñanza en situación de pandemia o de pospandemia requiere unas coreografías didácticas diferentes.
y unas coreografías que tomen en cuenta efectivamente las nuevas condiciones del contexto en el cual los sujetos se van desarrollando. Y a estas coreografías era lo que decía que uno tiene que tomar en consideración qué es lo fundamental de la enseñanza, tanto media superior como superior. Y ahí podemos recurrir, qué sé yo, a los 7 principios de la buena práctica de Chikirin y Gamson, ¿no? Muy importantes, fundamentales, las relaciones profesor-estudiante. Y esto tanto da que se haga dentro de la clase como en un sistema virtual. Muy importante el feedback a tiempo. Muy importante que el aprendizaje sea activo, que yo no me limite a recibir informaciones de mi profesor. Muy importante que yo sea capaz de transmitirles altas expectativas. Si por el hecho de tener que trabajar en su casa les estoy transmitiendo indirectamente que no importa lo que hagan porque ya sabemos que en estas condiciones no vamos a poder lograr mucho, entonces estaremos condicionándolos en ese sentido. El respeto a la diversidad a la que ha insistido tanto Juan Manuel y que efectivamente la diversidad aquí se multiplica exponencialmente porque ya no es solamente diversidad de características personales o de capacidades, sino diversidad de contextos y diversidad de situaciones. Es decir, y si tomamos lo que los propios estudiantes dicen de ¿qué sería para ellos una buena docencia? Recordemos que el primer punto que señalan es un ambiente de aprendizaje con apoyos. Es decir, no eso de quedarme yo en casa y ya me servirán cosas, no, con apoyos y apoyos que tengan que ver con ese feedback, con esa interacción permanente entre profesores y estudiantes. Y luego todo lo que en este último periodo del curso pasado ha venido desarrollándose en relación a los tiempos y a las tareas. Es decir, las tareas no eran proporcionadas a los tiempos disponibles o los tiempos se multiplicaban en ese sentido. En definitiva, yo creo que lo que tenemos que hacer es crear esas nuevas coreografías que no se crean desde el punto de vista de grandes principios o de grandes teorías. Yo creo que hemos de crearlas desde la perspectiva de las buenas prácticas. Cosas que han funcionado, ver cómo los profesores han funcionado. Bastaría ver cómo están resolviendo el tema de la pandemia los médicos. Es decir, esa coalición entre médicos que hacen una cosa, otros que intentan otra, otros que lo resuelven de una manera, otros que se inventan un determinado proceso y al final una sinergia de todos esos intentos, de toda esa creatividad, eso es lo que nos debería servir para poder ir generando una especie de discurso básico sobre cómo abordar la enseñanza, tanto en la etapa media como en la etapa superior, con una cierta solvencia, con un cierto aval de experiencias que han ido siendo fructíferas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues lo que está comentando Ángel y como Ángel, otros muchos que también están encantados. Yo en las videoconferencias que estoy participando con Iberoamérica, hay muchos profesores de diferentes universidades que dicen que para ellos no ha sido un problema y que están muy contentos del resultado que han tenido a pesar de todas las circunstancias de que nos ha rodeado la pandemia, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues la coordinadora general, Alicia Rivera, tendrá que aplaudirnos porque nos dijo de 7 a 8 y media y a las 8 y media, hoy lo habéis clavado. Lo que lamento es no poder proponer por esa limitación de tiempo un debate entre vosotros y con hasta las 46 personas que nos han acompañado a lo largo de este tiempo. Tengo que deciros que esta es mi primera actividad académica después del verano y que si digo que estoy casi levitando, no exagero, ha sido un gozo. Da gusto aprender, y se puede incluso hacer así, ¿no? Pero con buen rollo, no con la frialdad que a veces acompaña estas máquinas. Nada más. Agradeceros a todos los ponentes vuestra intervención. Espero que los asistentes disfrutaran de este acto. Les había augurado que íbamos a aprender, es lo que he tenido que decir y de corazón no sabría expresarlo de otro modo ni más rápido. Y hasta pronto a los ponentes. Quizás